con todos, continuaremos con la solución del examen. En el problema 32 se nos indica que se ha hecho una encuesta sobre el medio de transporte preferido para dirigirse al trabajo. El 65% prefiere ir en bicicleta, por lo tanto lo representamos con un diagrama de Venn. 30% en auto y 15% en bicicleta y en auto. Entonces tenemos dos conjuntos. En auto prefieren ir 30%. El 15%, como es bicicleta y auto, corresponderá a la intersección. Y si ya tenemos la intersección, ya podemos encontrar las diferencias. No, solo bicicleta y solo autos. Restando 65 menos 15 para solo bicicletas y 30 menos 15 para solo auto. Obtendríamos estos dos valores. Nos dicen qué porcentaje no prefiere ninguno de estos dos vehículos. Tenemos dos conjuntos que están dentro de un conjunto mayor que será el conjunto universal. Y como nos están hablando en función del porcentaje, el total o el cardinal del conjunto universal en este caso será del 100%. Nos piden el porcentaje de los que no prefieren ni bicicleta ni auto, es decir, los que están afuera. Por lo tanto, restaremos 100 menos lo que ya tenemos. Entre A y B tendremos 50, 65, 80. Aquí ya hay 80%. Por lo tanto, los que no prefieren ni auto ni bicicleta sería la diferencia. 100 menos 80, 20%. En este problema se nos indica que se ha obtenido el promedio de 4 notas. Ese promedio es 16, pero las notas tienen pesos diferentes. Primero tenemos una nota de 15 que tiene peso 3, una nota de 18 que tiene peso 4, una nota de 15 nuevamente pero con un peso K desconocido, y la cuarta nota que es 14 tiene un peso de 2. Y ese promedio será el promedio ponderado de acuerdo a los pesos y al valor de cada nota. Así que vamos a hacer la equivalencia. El promedio en este caso se obtendría de la siguiente manera. Como tenemos una nota de 15 con peso 3, es como si tuviéramos 3 15 o 15 por 3. Si tenemos 18 con peso 4, es como si tuviéramos 4 18. Y así con los demás casos. Ahora, los pesos va a corresponder al número de evaluaciones, ¿no? Si la nota 15 tiene peso 3, es como si aquí ya hubieran 3 notas, ¿no? Y entonces vamos a sumar los pesos. Y al dividir la suma de todas las notas entre la cantidad de notas, eso me dará el promedio. Pero ya tenemos el valor del promedio, el promedio es 16. Así que resolvemos con estos valores. 16, hacemos los productos y nos quedará resolver los productos y las sumas y nos quedará resolver esta ecuación. Pasa a multiplicar 9 más K y finalmente el valor de K es 1. Esta tercera nota tendrá peso 1 para que el promedio final sea 16. Ahora tenemos operadores matemáticos. Tenemos dos operadores, operador triángulo y operador círculo. No nos dan exactamente en qué consiste cada operador, eso lo tenemos que inferir a partir de las equivalencias que se encuentran en el enunciado. Empezaremos con el operador triángulo tal como se nos da. Tenemos, si 2x más 1 está dentro del triángulo, el resultado será x menos 2. Una forma de resolver esto es encontrando qué es lo que le pasa a la expresión que está dentro del operador para que resulte, en este caso, x menos 2. Si 2x más 1 está dentro del operador, ¿qué se le hace a 2x más 1 para que resulte x menos 2? Primero, yo tenía 2x y ahora tengo x. Puedo decir que lo divido entre 2. Así que pruebo eso primero. Diremos 2x más 1 entre 2. Pero al resolver esto, 2x entre 2 sí sería x. Pero 1 entre 2 quedaría como un medio. Para que resulte menos 2 tendría que restarle menos 3 medios. Y así ya tendría yo la relación.
a la expresión que está dentro del triángulo, lo dividiré entre 2 y luego le restaré 3 medios. Si yo simplifico esta operación, obtendré que a lo que está dentro del triángulo le restaré 3 y lo dividiré entre 2, para que así resulte x menos 2. Entonces ya he obtenido cuál es la relación, o sea, qué es lo que hace el operador triángulo. Diré, el operador triángulo lo que hace es restarle 3 a lo que está dentro del triángulo y luego dividirlo entre 2. Podría buscar este mismo camino con respecto al operador círculo. Tenemos ahora x más 3 dentro del triángulo y todo eso dentro del círculo y el resultado es 3x menos 1. Como ya hemos obtenido el operador triángulo, podemos aplicarlo directamente aquí. ¿Qué le vamos a hacer al x más 3? Le vamos a restar 3 y lo vamos a dividir entre 2. Obtendremos lo siguiente. Si le restamos 3, será solamente x. Y si lo dividimos entre 2, será x medios. Entonces tendremos x medios dentro del círculo. Y eso es 3x menos 1. Empezamos otra vez, tal como lo habíamos hecho al inicio. ¿Qué le pasa a lo que está dentro del círculo cuando se aplica el operador, ¿no? X medios y resultó 3x menos 1. Yo puedo decir, bien, entonces si tenía x medios y resultó 3x, lo que se le hace es multiplicarlo por 6, ¿no? 6 por x medios es 3x, pero luego se le resta 1. Eso entonces es el operador. El operador círculo lo que hace es sextuplicar esa cantidad y restarle 1. Como ya tengo las expresiones para cada operador, ya puedo simplemente aplicarlo en lo que me dicen, ¿no? Triángulo, círculo, triángulo de 7. Empiezo con 7 dentro de triángulo. Le resto 3 y lo divido entre 2. 7 menos 3, 4, entre 2, 2. Listo. Tendré 2 dentro de círculo. El círculo es multiplicarlo por 6 y restarle 1. Así que 2 por 6, 12, menos 1, 11. Y otra vez tengo triángulo. 11 en triángulo. 11 menos 3, 8 entre 2, 4. Y eso será el resultado final. Ahora se nos dice que una empresa que se dedica a fabricar escritorios, 15 trabajadores fabrican 30 escritorios en 10 días trabajando 4 horas diarias. Se desea saber en cuántos días 8 trabajadores, que son el doble de eficientes que los anteriores, fabricarán 40 escritorios, que son más difíciles de fabricar que los anteriores, trabajando 5 horas diarias. Bien, esto es un problema de aplicación de regla de 3 compuesta. Así que colocaremos los datos. Como nos piden el número de días, esa será la magnitud que vamos a poner primero. Diremos, en 10 días, para la primera información, 15 trabajadores fabrican 30 escritorios trabajando 4 horas diarias. Se nos habla de la eficiencia, ¿no? Eso lo podemos poner de dos maneras. Después nos dicen, bueno, ¿cuántos días tardarán? 8 trabajadores, pero como nos dicen que son 8 trabajadores, el doble de eficientes, podemos considerar que es como si fueran 16 trabajadores, ¿no? Porque son el doble de eficientes que los anteriores, para no colocar otra magnitud que sea eficiencia. Diremos entonces, ¿cuántos días demorarán 16 trabajadores en hacer 40 escritorios, trabajando 5 horas diarias? Aquí en el problema nos dicen que los escritorios serán más difíciles de fabricar, sin embargo no nos dicen cuán más difíciles son, ¿no? O sea, si nos dijeran el doble de difíciles, el triple de difíciles, también podríamos hacer algo similar a lo que hemos hecho con la eficiencia. Pero no nos dicen nada de eso, así que vamos a tomarlo tal como está, 40 escritorios. Y ahora vamos a comparar la magnitud días, que es la que tiene la incógnita, con las demás magnitudes. Diremos, días y número de trabajadores tienen una relación inversamente proporcional.
días y escritorio será directamente proporcional y días y horas diarias de trabajo también será inversamente proporcional. Vamos a ahora hacer la equivalencia. No, hay varias formas de resolver esta regla de 3 compuesta. Lo que yo suelo hacer es lo siguiente, compararlo tal como están, en el orden en el que están, ¿no? Primero 10 es a x, y si son inversas, entonces invertiré la razón, ¿no? Ya no será 15 sobre 16, sino será 16 sobre 15. Si es directamente proporcional a la relación, lo conservo. Diré 30 sobre 40, que en este caso se va a multiplicar con el 16 quinceavos, y finalmente 4 es a 5, como mantiene una relación inversamente proporcional con días, lo voy a invertir. Es una ecuación donde puedo simplificar y finalmente multiplicar en aspa. El resultado que obtendré es que x va a valer 10. O sea, tardarán el mismo tiempo. En este problema se nos dice que hay 3 personas, Melissa, Luz y Karina, que tienen 18, 14 y 32 años de edad, pero no necesariamente en ese orden, que compran un perro, un gato, un loro, tampoco necesariamente en ese orden. Gastaron en total por la compra de los animales 960, y se nos dan algunos datos para ordenar la información y determinar la edad de cada una y la mascota que ha comprado. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar sobre una tabla, ¿no? Que puede ser la siguiente. Entonces tenemos Melissa, Luz y Karina, que son las 3 personas, la edad que podría tener cada una de ellas y la mascota también que debemos determinar de quién es. Empezamos con los datos, ¿no? Tenemos que la suma del gasto en animales es 960. Eso ya lo trabajaremos cuando toque esta parte. Nos dicen Karina, cuya edad es la suma de las edades de las otras dos. Entonces, como yo tengo 3 edades, 14, 18 y 32, quien es la suma de las otras dos es 32, porque 18 más 14 es 32. Entonces diremos, Karina tiene 32, porque es la suma de las otras edades. Y si Karina tiene 32, entonces nadie más va a tener 32. Diremos lo siguiente. Melissa no tiene 32, Luz tampoco tiene 32, y Karina, como sí tiene 32, no tendrá 14 y no tendrá 18. Además nos dicen que ella no compró el gato, entonces Karina no compró el gato. Todo eso lo obtenemos de la primera información. Luego nos dicen Luz, que no es la menor. Como no es la menor, entonces no tendrá 14 años, solo nos quedará que tiene 18 años. Y si Luz tiene 18 años, entonces Melissa no tendrá 18 años y Luz no tendrá 14 años. Finalmente, hasta este momento, podemos decir con seguridad que Melissa es la que tiene 14 años. Con respecto a la edad. Y nos dicen que Luz compró el loro. Entonces Luz va a comprar el loro. Y si ella compra el loro, entonces Melissa no comprará el loro y Karina no tendrá el loro tampoco. Según lo que tenemos aquí, Karina ha comprado el perro. Y podríamos determinar a quién le toca los otros dos animales, pero nos dicen qué animal compró Karina, y aquí ya sabemos que compró un perro. Bueno, con respecto a los otros animales, ya si Luz compró el loro, entonces no compró el gato y tampoco compró el perro. Y como el perro es de Karina, entonces Melissa tampoco lo compró. Nos queda que Melissa compró el gato. Si quisiéramos completar la tabla. Nos dicen luego, los costos de los animales son proporcionales a las edades de las personas. Por lo tanto, serán proporcional a 18, 14 y 32. Eso lo representamos así. 18K, 14K y 32K, que serían los precios de los animales. Como en total gastaron 960,
Entonces sumamos y resulta 960. Tenemos una ecuación. Resolvemos la ecuación, obtenemos que 64K es 960, por lo tanto, K vale 15. Ya con ese valor, ya estableceremos cuánto ha pagado cada una, ¿no? En este caso, Karina, como tiene 32 años, por su mascota habrá pagado 32K. Resolvemos esta expresión porque ya sabemos cuál es el valor de K. 32 por 15. Karina ha pagado entonces 480 soles. Bien, tenemos ahora un problema de grifos, ¿no? Un grifo que llena un recipiente y un grifo que lo vacía. Pero esta vez el grifo que lo vacía no se encuentra en la parte inferior del recipiente, se encuentra a una determinada altura, a la sexta parte de la altura total del recipiente. Así que vamos a analizar todos los datos para ver cuál es la estrategia de solución. Bien, primero tenemos el esquema, ¿no? Se nos dice que M llena el recipiente en 30 horas. Y si estuviera lleno este desagüe, vaciaría la parte que le corresponde, o sea, toda esta parte sobre N en 50 horas. Y se abren ambos caños a la vez, ¿no? Ambos grifos se abren. Entonces, ¿en cuánto tiempo se llenará el recipiente? Sobre nuestro esquema vamos a colocar un dato importante, que N, a la altura de N, corresponde un sexto de la capacidad del recipiente. Si se abren ambos a la vez, va a haber un espacio de tiempo en el que N no sacará nada, porque el agua empezará desde el fondo. Así que hasta que se llene un sexto de la capacidad, N no va a botar agua. En cambio, M sí irá llenando. Entonces, ¿qué nos dicen de M? Nos dicen que llena completamente el recipiente en 30 horas. Eso quiere decir que en una hora llenará un treintavo del recipiente. Si llena un sexto, quiere decir que M ha estado abierto durante 5 horas. 5 por un treintavo es un sexto. Entonces hay una primera parte, ¿no? Una primera parte donde M está llenando solo el recipiente y N no está vaciando nada porque a la altura a la que se encuentra no puede vaciar el líquido. Listo, tenemos 5 horas. Podemos dividir el problema. Hasta aquí, primera parte. Luego ya comienza a llenarse, pero va a comenzar también a vaciarse. Consideraremos ahora nuevamente otra situación. Pero ya pasaron 5 horas. M llenaba todo en 30 horas. Por lo tanto, la sexta parte lo llena en 5 horas. El resto, esta parte, lo llenaría en 25 horas. Si es que N estuviera cerrado. Listo. Ahora trabajaremos sobre esta parte. Diremos, M lo llena en 25 horas, porque las otras 5 son para llenar la primera parte. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte, si se llena en 25 horas, en cada hora llenará un 25avo. Y N vacía esta parte en 50 horas. Por lo tanto, en una hora vaciará un 50avo. Como van a trabajar juntos, entonces diremos un 25avo que ingresa M menos un 50avo que quita N. Eso quiere decir que en cada hora se llenará un 50avo, ¿no? Porque estos son los valores individuales, o sea, para cada hora. Si en un 50avo, si en una hora llena un 50avo, entonces para que se llene completamente serán 50 horas. ¿Cuál es el tiempo total de llenado? Hubo una primera parte en la que se llenó 5 horas y ahora 50 horas. Por lo tanto, se llenará totalmente en 55 horas. Otra forma de resolver este problema es asumiendo un valor para la capacidad del recipiente, un valor conveniente, porque en realidad el problema es encontrar el tiempo de llenado. No nos importa el valor
de cuántos litros de líquido entra en este recipiente. Entonces podemos utilizar un valor referencial. Como nos dicen que ese recipiente se divide en dos partes, donde uno es la sexta parte del total, podemos buscar un valor apropiado. Ese valor apropiado lo sacamos de lo que nos dicen sobre los caños, ¿no? Nos dicen el caño M llena el recipiente en 30 horas. Por lo tanto, podríamos decir que la capacidad podría ser un múltiplo de 30 para indicar cuánto llena en cada hora, ¿no? Que sea un número entero. Y además nos dicen que N vacía esta parte de arriba en 50 horas. Entonces podríamos decir que la capacidad de la parte de arriba es un múltiplo de 50. Como tenemos la relación de 1 a 5, porque esta en la parte inferior es la sexta parte de todo, entonces aquí me quedará un sexto y aquí serán 5 sextos. La relación será de 1 a 5. Entonces un valor apropiado podría ser que la capacidad total es de 60 litros. Bien, entonces la otra forma de resolver el problema es la siguiente. Como es de 60 litros el recipiente, en la parte superior serán 50 litros y en la parte inferior 10 litros. Por eso, si me dicen que M llena el recipiente en 30 horas, quiere decir que cada hora llena 2 litros. Y N vacía la parte de arriba, que serían 50 litros, en 50 horas. Entonces, en cada hora sacará 1 litro. Como M llena cada hora 2 litros, entonces para completar los 10 litros de la parte inferior serán necesarios 5 horas. Y como está abierto M y N para los 50 litros de capacidad que tiene esta parte, entonces juntos, al trabajar juntos, si uno echa 2 litros y el otro saca 1 litro, quiere decir que cada hora llenarían realmente 1 litro. Y como son 50 litros, entonces tardarían 50 horas. El total de llenado sería 55 horas. En este problema debemos determinar cuál es el término 25 de la sucesión mostrada. La sucesión está formada por 2 menos 5 menos 8 tercios menos 11 quintos menos 2. A simple vista podemos concluir que no hay una misma regla, ¿no? O sea, de 2 a menos 5 restaría 7, pero desde menos 5 a menos 8 tercios ya no restaría 7. Trabajaría con fracciones en algunos casos. Voy a buscar una regularidad o alguna pista. Esa pista, en este caso, podemos encontrarla en estos dos términos fraccionarios consecutivos, 8, 11 y 3, 5. Vemos que de 8 a 11 hay 3 y de 3 a 5 hay 2. Por lo tanto, podríamos considerar que para los numeradores habrá una regla y para los denominadores habrá otra regla. Como hablamos de numerador y denominador, vamos a considerar que todos los términos serán fraccionarios. Convertiremos 2 menos 5 y menos 2 en fracciones. Y como ya tenemos una primera pista, que los numeradores podrían ir de 3 en 3 y los denominadores de 2 en 2, podríamos guiarnos de eso. Y además están los signos menos. Cuando nosotros analizamos las fracciones y algunas tienen signos menos, debemos fijar quiénes serán los negativos o los numeradores o los denominadores. En nuestro caso, diremos que los numeradores tendrán signos negativos. Diremos entonces menos 8 sobre 3 menos 11 sobre 5. Y ahora acomodaremos lo que ya habíamos observado. De menos 8 a menos 11 será menos 3 y de 3 a 5 será más 2. Verificamos que eso se cumpla para las expresiones fraccionarias de los otros números. Menos 5 lo pondremos como menos 5 sobre 1 y se va a cumplir. Menos 5 menos 3 menos 8. 1 más 2, 3. Por lo tanto, el que seguiría sería menos 11 menos 3 menos 14 y 5 más 2, 7 y menos 14 séptimos es menos 2. Hacemos lo mismo para el término anterior a menos 5 sobre 1.
¿A quién le resto 3 y me da menos 5? Menos 2. ¿Y a quién le sumo 2 para que resulte 1? Menos 1. Y menos 2 sobre menos 1 es 2. Ya entonces hemos establecido que para los numeradores va a haber una regla y para los denominadores otra. Con eso vamos a obtener el término general. El término general, el término n, para los numeradores, observamos que todo va a ser menos 3, menos 3, menos 3, por lo tanto, será una expresión lineal. Podemos considerarla como una progresión aritmética y utilizar las fórmulas para el término general. Pero en este caso voy a hacerlo de otra manera. Como en el caso de los numeradores va de menos 3 en menos 3 la sucesión, diremos que el término general contendrá a menos 3n. Y probamos con el primer término. Menos 3 por 1 es menos 3. Pero aquí está el menos 2. Entonces, además de menos 3n, vamos a colocar más 1. Y de esa manera obtenemos el término general para los numeradores. Término n para toda la fracción, pero en el numerador, el término general será menos 3n más 1. Vamos a hacer algo similar con el denominador. Los denominadores van a ir de 2 en 2. El término para el denominador contendrá a 2n. 2 por 1, para el primer término, 2 por 1 es 2. Pero aquí es menos 1, entonces además de 2n, debo restarle 3. Esa será la expresión para el denominador, 2n menos 3. Podría verificar con cualquier término, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Menos 3 por 4, 2, menos 12, más 1, menos 11. En el numerador, 2 por 4, 8, menos 3, 5. 5 en el denominador. Este entonces es el término para toda la sucesión, el término general. Y ahora no me queda más que calcular el término 25. Reemplazamos n por 25. Resolvemos y el término 25 será menos 74/47. Nos piden ahora calcular el número total de palitos de fósforos que contiene toda esa formación, ¿no? Se están formando triángulos con palitos de fósforo y aumentando los palitos se va armando toda esta figura, le voy a llamar. Nos señalan como el piso superior, el piso siguiente y así. De tal forma que el primer piso va a tener 10 triángulos formados por palitos. Para calcular el número total de palitos, podemos sumar cuántos palitos hay en cada piso, ¿no? Yo estoy llamando piso a cada nivel. En el nivel 1 hay 3 palitos. Entonces tengo 3 palitos. Si fueran 2 niveles, entonces le tendría que sumar a esos 3 palitos originales 6 palitos, ¿no? Porque ahora hay 2 triángulos. En el tercer nivel hay 3 triángulos más. Y así sucesivamente, ¿no? Si son 3 triángulos, habrán 9 palitos. Hasta que el piso que está abajo, donde hay 10 triángulos, habrán 10 palitos. Por 3, 30 palitos. Mi problema ahora es sumar, ¿no?, los palitos de cada piso. Como todos son múltiplos de 3, yo puedo sacar 3 como factor común. Y en el paréntesis voy a tener la suma de los números naturales desde 1 hasta el 10. Y hay una expresión para calcular la suma de los n primeros números naturales o enteros positivos, que es n por n más 1 sobre 2. Por lo tanto, la aplico aquí y diré 3, n será 10 porque son los 10 primeros números enteros positivos, 10 por 11 entre 2. Resuelvo esa operación y entonces el total de palitos será 165.